Hola chicos, hoy en nuestra clase de formación ciudadana de la semana 24 continuaremos viendo la Constitución de Chile. La República de Chile tiene una constitución que nosotros vimos la semana 23 de clases y correspondía a una constitución que fue creada en una dictadura militar y se creó en 1980. Vamos a hacer una adivinanza y ustedes deben saber y deben contestarla mañana en clases. Aunque seas misógino, ella te va a defender a capa y espada. Acude a ella, que aunque tenga nombre de mujer, no lo es, y ten por seguro que te protegerá. ¿Quién es? Primero que me responda en clases la respuesta, se va a ganar una décima para cualquier, un punto para cualquier trabajo que hagan durante el segundo semestre. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a identificar características de la Constitución chilena. Acá, chicos, tenemos un video bastante explicativo de qué es una constitución y en qué nos debemos basar para poder entender para qué es creada una constitución. Es una constitución. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder.
Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Bueno, chicos, ahí en el video nos mostraban claramente que es una constitución. ¿Ya? Esta definición yo la saqué de una página del gobierno. Por lo tanto, esta es la definición de lo que es una constitución de la República de Chile. La constitución política de la República es la ley suprema de nuestro orden jurídico. Al ser esta ley la que tiene máxima jerarquía respecto a todas las leyes que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, todo el resto de las leyes que existen deben estar creadas conformes a la Constitución Política de la República, es decir, no deben contradecir. ¿Ya? La Constitución está dividida en una serie de capítulos, los cuales van regulando distintas materias atingentes al Estado de Chile, o sea, materias que le conciernen al Estado chileno, porque es la Constitución la que regula la ley suprema de las leyes chilenas, del poder legislativo. En el capítulo 1 establece las llamadas bases de la institucionalidad, donde en términos generales se señalan una serie de principios que rigen nuestro Estado, como por ejemplo que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, entre otras materias. En definitiva, se señala una serie de principios en virtud de los cuales se debe aspirar
la organización política del Estado chileno. 2. Se refiere a la nacionalidad y ciudadanía y establece las normas que lo regulan y cómo se adquiere o pierde la nacionalidad, por ejemplo, y respecto a la ciudadanía, hace referencia a las reglas básicas de la ciudadanía, el derecho a sufragio y la forma de elección. En el capítulo 3, llamado Derechos y Deberes Constitucionales, es de gran importancia por cuanto contiene un catálogo de los derechos y garantías individuales que los que se encuentran enumerados en el artículo número 19. En el capítulo 4, 5 y 6 se refiere a cuáles son los órganos encargados de ejercer las funciones del Estado y cómo se dividen los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, respectivamente. Señala la forma de elección, las funciones y cómo se crea una nueva ley, etc. En el capítulo número 8 aparece el Ministerio Público, órgano persecutor del Estado encargado de perseguir los delitos que se cometan en nuestro país. Se señala su forma de operar, sus funciones, designaciones, etc. En el capítulo 9 establece el Tribunal Constitucional, que es sus funciones y su forma de designar ministros. Los capítulos siguientes hablan de la forma de justicia electoral, Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, Tribunales Electorales Regionales de Chile, de la Contraloría General de la República, luego de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central, luego un capítulo sobre el gobierno y administración del Ministerio del Estado, refiriéndose, por ejemplo, a Intendente Regional de Chile, Gobernador Provincial de Chile, Gobiernos Regionales de Chile y Municipalidad de Chile. Si ustedes se dieron cuenta, todos los capítulos de la Constitución marcan normas que rigen la ley chilena, como por ejemplo en el poder legislativo. Nuestra actividad para hoy será que ustedes definan con sus palabras qué es una constitución política. Y 2, van a elaborar un esquema o mapa conceptual con los aspectos centrales que establece la Constitución, utilizando los conceptos de constitución política, organización política del país, república democrática, derechos y deberes de las personas. Estos términos ustedes los pueden incorporar de la forma que sea y en el orden que sea. Lo importante es que ustedes puedan crear un mapa conceptual o un esquema conceptual, utilizando estos términos para poder ayudarse. Bueno, chicos, esa fue nuestra actividad para hoy y nuestra clase de la Constitución. Todos los artículos que nosotros hoy día leí son características de la Constitución de la República y es importante que ustedes puedan saberlas y saber de qué se trata nuestra Constitución. Chicos, nos vemos en clases.